El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Las bienaventuranzas, queridos hermanos, continúan siendo un escándalo para vosotros, para mí y para todos. ¿Por qué no salimos corriendo? ¿Por qué estamos aquí? Hay que preguntarse. ¿Por qué las bienaventuranzas de uno u otro modo nos llenan de gozo? Cuando si las escuchamos bien, sería para decir, pero si esto es un escándalo. Esto no se ve en ningún sitio. Esto es o una locura o verdaderamente es la verdad. ¿Qué nos hace estar aquí, hermanos? Pues nos hace estar aquí lo mismo que hizo que Mateo las escribiera, que los discípulos las proclamaran y que se continúe así una y otra vez. Lo que nos hace estar aquí es que hubo uno que las proclamó, que las vivió, que las cumplió y que resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, estas palabras son inútiles. Son un escándalo, son para no cumplirlas, son para no escucharlas, son para no seguirlas. Porque ninguno de nosotros nos adherimos a esto con el hombre viejo, ninguno. ¿Qué es lo que pasó? Mirad, este inicio de la enseñanza de Jesús culminará con el Evangelio. Es como si se hiciera una inclusión. Lo hace de este modo el evangelista. Las últimas palabras de Jesús en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. De nuevo en este mismo monte, donde ha convocado a los 11, Judas ya no está, se ha quitado la vida. Pero los convoca de nuevo allí, pero los convoca resucitado. Ha resucitado. Tenemos que mirar hoy, al proclamar las bienaventuranzas, mirar todavía mucho más atentamente y meditar en la cruz, porque es donde se cumplen. ¿Y por qué nos atrae esto? Además de que porque está resucitado. Lo dice aquí porque Jesús nos mira. Dice el término griego idon, mirando. Estando mirándolos, primero antes de hablar nos mira. Y la mirada de Jesús, yo lo repito siempre, en este Evangelio como en el de Marcos, subraya
esto, que la mirada de Jesús es siempre una mirada a través del Espíritu Santo, porque es lo primero que ve Jesús. Cuando se dice que Jesús ve algo, es en el momento del bautismo. En este momento, cuando sale, la mirada de Jesús es que está contemplando continuamente, eidon, está contemplando que el Espíritu Santo lo llena, lo colma. Hay una apertura entre su humanidad y el cielo. La humanidad de Jesús nos permite entrar, un contacto. Es el santo de los santos. Ve el Espíritu Santo. Entonces nos está mirando. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, ¿y cómo nos mira? Ya sabéis, dice el Papa que hablemos 10 minutos en la homilía. Ya sabéis, yo no sé cómo me aguantáis a mí. Pero claro, ¿cómo nos mira? ¿Os está tocando el Señor? ¿Os está tocando el Señor ahora a alguno? ¿Os ha tocado a veces? Esta es la mirada de Cristo, siempre mirándonos con amor, con amor, con amor. La mirada de un enamorado. Lo que nos ha movido a nosotros a estar aquí es que nos hemos sentido de uno u otro modo tocados por esta mirada. Me ama, no sé hasta qué punto, porque hay que abrirse en la fe. Y en la perseverancia es donde uno se da cuenta que esta mirada es permanente, es permanente, es permanente. Y qué lejos he estado de ti, Señor, qué ciego, qué sordo, qué buscándome a mí mismo. ¿Cuántas veces apartando la mirada de ti? Porque pensaba que me juzgabas. Mira, te ama, te ama. La mirada de Jesús es amor. Dice que lo primero es mirar, mira, lo dice, al ver, traduce aquí, al ver Jesús el gentío, la muchedumbre. ¿Y sabéis lo que va a decir al final? Que esta muchedumbre se extiende. Dice al final a los discípulos, a los apóstoles, a los 11, id a todas las gentes. O sea que la mirada de Jesús abarca a toda la humanidad. Aquel que está vecino vuestro que no quiere saber nada ni de la iglesia, le está mirando Jesús. Por eso dice, id y decídselo, que yo lo amo. Decidle que yo le miro. Decidle que no aparto jamás mi mirada de él, que estoy también, he muerto y he resucitado por él. Maravilla la evangelización. El hombre no lo sabe. ¿Sabéis vosotros, los que estáis casados y habéis estado y estáis, ojalá que estéis siempre enamorados? Cuando uno está enamorado quiere que el que está enamorado dice, uy, que me mire, que me mire, que me mire. Y el otro quiere ser mirado también, mirarnos. La mirada de amor penetra el alma. Por eso no importa después la dimensión pasional. Queda la realidad, que yo vi tu alma y me enamoró. Cuando hay matrimonio, sacramento es haber llegado al alma del otro, me enamoró, yo no sé. Por eso después se pierde esto. ¿Por qué se pierde? Por puro egoísmo, por buscarnos a nosotros mismos, por todo lo contrario que las bienaventuranzas. El otro entró, yo entré dentro del otro y el otro entró dentro de mí. José y María se aman porque se han visto en el alma del otro. Se acogieron, según Dios se entregaban. Por eso el matrimonio es una entrega, igual que dice antes de que el hombre pecara. Es Dios el que lleva a Eva a Adán. Es un don mutuo, un don del Señor. ¿Cómo te la entrega? Cógelo como te la entrega. ¿Cómo te recibe? Cógelo como te recibe. Mirándonos. La mirada de Cristo. Esto es lo primero, nos está mirando. Y yo repito esto de Santa Teresa. Cómo Teresa cambió, como podéis mirar los santos, veréis cómo antes o después dicen que la mirada de Cristo es la que les cambia, quieren ser mirados y se encuentran felicísimos finalmente de saber que alguien les ama tanto, 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 que jamás aparta la mirada de ellos. Si ahora apartase la mirada de nosotros, que es su amor, inmediatamente desaparecemos. Serías negrura total, no aguantarías ni un momento en la vida. Este universo entero está sostenido por la mirada del Verbo. Ha sido creado por amor, lo sepamos o no. Santa Teresa, cuando vio aquel Cristo llagado y vio que la miraba, ella miró, pero se dio cuenta que Cristo la miraba. Y además que le decía, Teresa, ¿pero por qué estás así? Y la miró y dice, por ti. Tú me has puesto así.
cambiar, Teresa. Mirar a aquel que nos está mirando con amor. Esto es lo primero, a todas las gentes. Y sube al monte. Daos cuenta que este monte nos va a hablar donde lo va a cumplir. Ahí está la cruz. Es el monte Calvario. Para entender las bienaventuranzas tenemos que saber que el que lo va a cumplir es aquel que lo dice. La enseñanza y la obra de Jesús van juntas. La enseñanza dice lo que va a hacer. La obra realiza lo que enseña. Ambas cosas juntas. Por eso el testimonio cristiano, el martirio, va con palabra y con obra. ¿Por qué no adoras a los ídolos? Y entonces dice, pero hay una obra que yo no adoro a los ídolos. No adoro al emperador. No estoy de acuerdo con el aborto, todas las cosas que hoy en día nos ponen delante. ¿Por qué tú no? Y entonces dice, pero hay una obra. La palabra explica la obra. La obra realiza lo que la palabra explica. Por eso Jesús va a haber un monte, el monte Calvario, donde va a realizar las bienaventuranzas. ¿Pero por qué? Mirad, esto es impresionante. Dice que se sienta como maestro y enseña. ¿Qué es lo que necesitamos todos nosotros, hermanos? Tú y yo. Aunque no nos demos cuenta. Mira, tú y yo necesitamos una cosa. Es estar unidos a Dios. ¿Dónde está Dios? Resulta que en Él vivimos, nos movemos y existimos. A mí esto todos los días me golpea. Dios mío, pues no tienes que estar lejos, ¿verdad que no? Vivimos, nos movemos y existimos. O sea, penetra tu pensamiento, sostiene tu alma. Latimos en Él, vivimos en Él, existimos en Él. Nos permite que pequemos estando sostenidos por Él. Es tremendo Dios. Pero lo que necesitamos es estar unidos a Él. ¿Pero dónde está? Y dice Jesús, que es Dios. O sea, que lo que va a abrir Jesús es el corazón de Dios. El reino de Dios se ha aproximado. Lo tenéis ahí, podéis entrar. El reino de Dios significa Dios reina en ti. Su señorío gobierna tu vida. Puedes dejar ya, te voy a decir quién es Dios, y ahora nos lo dice desde el hombre, nos lo desmenuza. Dice, mira, Dios es así. Nos va a desmenuzar en toda una serie de bienaventuranzas que Dios quiere que seamos beatos. Beatos de beatitudine, de felices. En el corazón de Dios late para ti un deseo enorme de felicidad. Quiere que seas feliz totalmente, que goces perfectamente. Y no puede ser si no estamos en Él. Mira que tú y yo lo hemos intentado y todavía lo intentas. Inútilmente. Es golpear al vacío. Dice San Pablo que para poder estar unido a Cristo, él no golpea al vacío, se golpea el cuerpo. Es decir, lo somete a lo que Cristo le pide. Someter el cuerpo a lo que Cristo me pide. Bueno, pues este corazón de Dios, que es el corazón de Cristo, ahora dice que lo abre. Y la primera cosa es bienaventuranza. ¿Sabéis? El otro lugar en toda la Escritura donde dice que alguien abre la boca y dice esta misma expresión, después a través de toda la tradición de la Biblia griega de los 70, es Job. Job también abre la boca y habla. Y la primera cosa que dice Job es, maldito sea el día que nací. Bueno, Jesús abre la boca y dice, bienaventurados. Bienaventuranza. Dios quiere que seas feliz. Todo lo que Él va a hacer, esta cruz es el modo a través del cual entramos en la bienaventuranza. No nos gusta, un escándalo. Hombre, pero si el mundo dice que hay que tener riquezas, ¿verdad que sí? Cuanto más tengas, más vales. Bueno, ahora dice Jesús, mirad lo que es el amor de Dios. Cada una de estas bienaventuranzas es un latido del amor de Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos. Por eso, como esto nos asusta, si vais al capítulo 28, ahora aquí se acercan los discípulos. En el capítulo 28 se acerca Jesús, está resucitado, se está acercando a cada uno de nosotros. Yo estoy con vosotros, dice, yo soy con vosotros siempre. No te preocupes, yo he vencido, yo he sellado que este es el camino de estar unido a Dios. Si no, no vas a ser feliz. Pues dice, id, bautizad, pero enseñando todo lo que yo os he enseñado. Y ahora nos enseña estas bienaventuranzas. Para esto, queridos hermanos, necesitamos una cosa. Lo primero es creer que esto es verdad, que Dios existe. Si no crees que Dios existe, ¿para qué quieres las bienaventuranzas?
si es imposible. Mirad lo que dice. Primero, los pobres en el espíritu es el reino. Es decir, Dios, en los pobres en el espíritu, empiezan y terminan con un presente. Es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es. De este modo, el principio y el final quiere decir que todas las bienaventuranzas nos llevan a un gustar ya la presencia de Dios, porque el reino de Dios en Cristo se nos da. Dios comienza a reinar en ti, Dios comienza a cambiar tu vida, Dios comienza a unirte a Él, con la paciencia infinita que tiene, porque tú y yo no nos dejamos. Pero para todo esto necesitamos fe. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Cristo está muerto y resucitado? ¿Lo está sellando en ti el Espíritu Santo? Si no, todo esto puede sonarte más o menos como te suene, pero no sirve para nada para tu vida. La fe te invita a salir, se acercaron. Id y haced discípulos, acercarlos a mí. Acércate a Cristo, acércate a esta mirada, que la rehuyes todos los días. No sea que te queme, claro que te va a quemar. ¿Todavía no sabes que Dios es fuego? Te va a quemar, te va a transformar, te va a renovar. No sabes, como yo, hasta qué punto tenemos que ser cambiados. ¿No te das cuenta que el resucitado no lo vemos, que ha sido transformado totalmente? Esta transformación, que recibiremos un cuerpo glorioso en su momento, es total. Pero tenemos miedo, estas palabras, estas bienaventuranzas son fuego. Bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Pero qué nos dice si estamos solo acostumbrados a contar cuánto tenemos? Pensadlo bien. ¿Cuánto nos cuesta desprendernos de nada? Faltaría más ya desprenderse de uno mismo. Decir, Señor, ¿cuánto tiempo perdido en mi vida? Enséñame cómo tengo que gastarlo uniéndome a ti, dejándome siempre, siempre, siempre guiar por tu mirada, por tus palabras. Es difícil. Todavía tenemos mucho ego, bendito sea Dios, que puso un límite a la vida humana, donde en la muerte todos tenemos que enfrentarnos a una entrega total a Él. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Son aquellos, como dice la primera lectura, son humildes, porque quieren depender exclusivamente de Dios, depender de Él, de su providencia. Qué maravilla si en nuestra vida Dios nos ve preparados y dice, mira, es verdad, un paso adelante. La oración del cristiano dice, hazme pobre, pobre en ti, en aquel que me mira, úneme a ti. No es posible, estos se acercan, Jesús se acerca, porque no es posible entender las bienaventuranzas, no es posible comprender quién es Jesús si no estamos empapados de Él. Hay que dejarse empapar de Jesús, hay que estar unidos a Él. Por eso dice que cuando llama a los discípulos, les llama para estar con Él. Tenemos que estar con Él. De ahí, ora, participa en los sacramentos, lee la Escritura, lee lecturas espirituales, abandona lo que te separa de esta mirada, únete a Él, si es que ha tocado la fe, buscarlo. Se necesita esperanza. Los que tienen hambre y sed de la justicia. Hay que tener esperanza. La esperanza, ¿sabéis lo que hace? Es perseverar, perseverar, perseverar. Porque mi esperanza está en la unión con Dios. Y es lo único que quiero. Persevero, siempre. Hambre y sed de justicia. Quiere decir que quieren la voluntad de Dios, quieren el perdón de Dios, quieren la justificación de Dios para todos. ¿Sabéis lo que pasa a nosotros con la justicia? Que la tomamos por nuestra mano. Siempre la venganza, un rencor, una maldición, una murmuración, un que se acabe todo. Nuestras armas no es que cambie este mundo, eso lo va a hacer el maligno, va a hacer una cosa, va a poner la paz falsa, va a asentar la adoración falsa, va a hacer todo falso para que este espíritu enorme del hombre sea adorado. Nosotros tenemos las armas de la luz. Mirad a ver estas bienaventuranzas. ¿No tenemos ya experiencia en 2000 años? Da igual el gobierno que esté. Rezamos para que pongan un poco de justicia, para que Dios les ayude. Pero en este mundo no tenemos la vida, la tenemos en Dios.
Y el reino de Dios no es de este mundo, no es según los parámetros de este mundo. Y tenemos que aprender a perseverar, la esperanza. Bienaventurados los misericordiosos, perseverar en la misericordia. La misericordia comienza con el próximo que tienes al lado. ¿Cómo estás con el esposo? ¿Cómo estás con la esposa? ¿Cómo estás con tu hijo? ¿Cómo estás con el vecino? La misericordia comienza así: perdóname. ¿Estáis mal? Decíroslo antes de venir a la comunión. Dice, mira, pues perdóname porque ya sabes que me levanto del lado izquierdo muchas veces. Bueno, pues ya está, nos levantamos todos. Da igual el izquierdo que el derecho, si nos levantamos mal, nos levantamos mal. Díselo, perdóname, la misericordia es, perdóname y te perdono. Y perdonar es, te meto dentro de mí, estás conmigo. Después habrá también que ser generosos con los pobres, con los necesitados, con los que nos piden ayuda, pero lo primero es con el que tienes al lado. Sea misericordioso, persevera. Y necesitamos para las bienaventuranzas el amor de Cristo. Y este amor es, date a Él. ¿Qué haces con tu yo? Es que no sé qué hacer. Mira, a ver, díselo al Señor. Él está aquí. ¿Qué estás haciendo con tu yo? El poco tiempo que nos queda, y siempre este se reduce a un día. ¿Qué hago y qué haré hoy con este yo? Entrégaselo, ámalo. Di, Señor, ayúdame a conocerte. ¿Cuánto tiempo perdido? Mirad que será nuestra vida eterna, conocer a Dios eternamente. Es bueno que empecemos, es bueno que lo practiquemos, es bueno que le supliquemos, porque en el amor a Él comenzamos a amar verdaderamente al prójimo. Que hoy escuchemos estas palabras, hermanos, las bienaventuranzas, que las podáis leer. No me he detenido casi en ninguna, porque lo que importa es que este es el que nos mira, es el que sube al monte, desde el monte donde Él es pobre, Él es misericordioso, Él nos ofrece la justicia, Él es el pacífico, Él es todo, miradlo ahí, Él siendo Dios, Él es el camino, Él es la puerta, Él es la verdad, sin Él no podemos, hay que unirse a Él, hay que estar con Cristo. Para ti, para mí, las bienaventuranzas son un imposible, con Él son la vida, que hoy podamos acogerlas, abrirnos y proclamar también en el mundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que así sea.